mi nombre es Vera Campos, yo soy psicóloga y como cada mes los acompaño desde acá, desde el Centro Médico de Radioterapia de Siglo XXI, para hablar de la dimensión emocional en los procesos de salud, sobre todo en procesos de índole oncológica. Y bueno, noviembre, como lo conocemos, el mes azul, un mes dedicado a la salud del hombre, a la prevención tanto del cáncer de próstata como el cáncer testicular. Y bueno, hay un aspecto que muchas veces no se aborda a profundidad y es por eso que esta cápsula está enfocada en la relación emocional que tiene el hombre con su cuerpo, con su salud, con sus miedos e inclusive con el tema de su masculinidad. Tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de hombre y diagnóstico de cáncer, no solo hablamos desde una parte biológica o una parte médica. Hablamos de los silencios, hablamos de las cargas invisibles, de inclusive las expectativas culturales o de la forma de afrontar esto desde la vulnerabilidad, ya que esto muchas veces los aleja del cuidado o de pedir ayuda e inclusive desde una expresión emocional la cual muchas veces tienen anulada. Por eso hoy quiero invitarlos a que me acompañen y así poder entender lo que muchos hombres sienten pero deciden callar. También a comprender que la salud emocional es parte de la salud a nivel general y sobre todo parte del proceso oncológico. Por eso el tema lo quise dividir en 6 ejes. Y el primer eje se llama ser hombre y estar enfermo. Esto básicamente es un choque cultural. ¿Por qué? Bueno, resulta que a las mujeres se nos ha permitido muchísimo a nivel cultural hablar de nuestras emociones con la mayor libertad. Pero ¿qué pasa con los hombres? Bueno, a los hombres no. A ellos se les ha limitado muchísimo esta parte. Desde que se está pequeño, a los hombres les dicen frases como usted tiene que ser fuerte, los hombres no lloran, usted tiene que poder solo, si usted no puede es que es débil y bueno, un montón de frases más, inclusive ofensivas. Lo que pasa es que eso se viene a generar como un entrenamiento emocional que los viene a acompañar a lo largo de su vida. Entonces, cuando un diagnóstico como es el cáncer aparece, no solo vienen a enfrentar estos hombres la enfermedad, sino que vienen a enfrentar su parte de educación emocional que ha sido probablemente anulada durante toda su vida. Entonces, muchos hombres sienten que admitir miedo o dolor justamente los hace menos hombres o los hace débiles. Otros creen que lo que necesitan es tener que aguantar porque, bueno, de eso se trata ser hombre y desde luego su familia dependen de ellos. Entonces, lo que yo he visto durante las consultas es que el mandato cultural dificulta muchísimo el acceso al tratamiento emocional. También viene a fomentar que se atrase el pedir ayuda y desde luego se genera una angustia interna en estos hombres. Entonces, recordemos, a los hombres se les enseñó a que ellos no deben sentir emocionalmente, pero hoy en día sabemos que la educación o la falta de educación emocional es algo importante para hacerle frente a este proceso. El eje 2 decidí llamarlo el diagnóstico como una especie de amenaza a esa masculinidad. Perdón porque estoy con gripe. Este es un punto clave y básicamente único en esto del cáncer de próstata y el cáncer testicular. ¿Por qué? Porque tocan directamente la identidad masculina como tal. Aquí tenemos que entender que no se trata solamente de órganos, al igual que en el cáncer de mama. Se trata de símbolos de sexualidad, de potencia, de fertilidad, de virilidad, inclusive de autoestima. Sí, en los hombres también de autoestima. Es común escuchar en este tipo de procesos frases como siento que perdí mi valor como hombre o tengo miedo a que mi pareja no me vea o no me desee de la misma forma, no sé cómo vivir con estos cambios o qué va a ser de mí ahora sin esto.
¿verdad? Y muchos hombres, es curioso, no le temen a la muerte, temen a la pérdida del papel que la sociedad les ha asignado. Temen no poder cumplir con la idea tradicional de ese hombre proveedor, fuerte, potente, seguro, de ese macho alfa, para que ustedes me entiendan. Pero aquí está básicamente el entender que el cáncer no viene a quitar esa masculinidad, los, los obliga o viene a fomentar más bien el darle otro resignificado. Una masculinidad un poco más emocional, más humana, mucho más real y desde luego mucho más amplia, ¿verdad? Tengamos claro que la masculinidad no se mide en órganos y mucho menos en funciones. Se mide en la valentía emocional, se mide en la honestidad, se mide en la presencia y el amor que cada persona tiene. El eje 3 básicamente es esa soledad emocional desde la parte masculina. Si algo distingue al cáncer en el hombre, justamente es esto. Vienen a vivir el proceso de forma silenciosa. La mayoría no habla de sus síntomas, de su dolor físico, de sus temores, a veces ni siquiera con su pareja ni con su familia, mucho menos lo hace con su entorno. Desde la psicología vemos tres mecanismos frecuentes en los hombres a la hora de hacerle frente a este proceso, y el primero es el aislamiento emocional. Básicamente aquí el hombre se encierra en sí mismo, según él, para no molestar o no preocupar. Entonces se hace a un lado. Después, en el segundo, vemos una hiperdependencia en estos hombres. Tienden a rechazar ayuda, ocultan síntomas, minimizan muchas veces señales hasta tempranas que podrían beneficiar su salud. Y por último, hay una desvinculación afectiva. Entonces, este hombre se distancia muchas veces emocionalmente porque no sabe cómo expresar esta vulnerabilidad ante el proceso que está viviendo. Esto no solo dificulta en el plano emocional, sino que también viene a afectar la adherencia al tratamiento médico como tal. Los hombres suelen acudir al doctor cuando el problema consideran que ya es algo severo. No porque los hombres no sientan, sino porque no saben muchas veces cómo llegar y pedir este tipo de ayuda. La soledad de un hombre enfermo no es que no le interese o que no tenga amor, es falta de darse permiso emocionalmente muchas veces para mostrarse vulnerable. Y esto también tenemos que entenderlo. El eje 4 es básicamente la relación que tiene el hombre con su propio cuerpo. Y aquí hay una diferencia muy grande con las mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer de mama. A nosotras las mujeres nos enseñan que tenemos que observar nuestro cuerpo, inclusive apalparlo, mientras que los hombres crecen con una idea de ignorar su cuerpo como tal. Entonces, en consulta, muchas veces estos hombres lo que me dicen es, tipo, yo nunca había ido al doctor o nunca me había percatado de esto o esto en mi cuerpo. Yo no sabía que era un examen de próstata o me rehusaba hacerme este tipo de exámenes o pensé que esto no me iba a pasar a mí. El cuerpo del hombre es muchas veces visto como un territorio desconocido, y cuando el cáncer aparece, ese cuerpo que nunca se miró o fue una fuente de miedo de explorar, lo que nos genera es vergüenza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde la parte psicológica? Bueno, ayudamos a estos hombres a poder escuchar su cuerpo, desde luego a respetarlo, a cuidarlo y a entender que su salud no viene en ningún momento a comprender ni a debatir su hombría como tal. Entonces, recapacitemos, cuidar el cuerpo no es que es falta de fuerza o que es debilidad.
todo lo contrario, es una responsabilidad física, pero al mismo tiempo también es una responsabilidad emocional que debemos permitirnos. El eje número 5, hablamos de la sexualidad, de la intimidad y la vergüenza, porque se asocian muchísimos en esta área. Que este es quizá para mí el eje más silenciado y desde luego el que viene a ser muchas veces el más devastador en los hombres. No podemos dejar de lado que los tratamientos para el cáncer de próstata o el cáncer testicular pueden generar disfunción eréctil, cambios en la eyaculación, inclusive hay pérdida del deseo sexual, cambios a nivel hormonal y desde luego alteraciones en la imagen corporal de los hombres. Esto lo que viene a hacer es a tocar fibras muy profundas en la identidad. Entonces muchos hombres empiezan a evitar el contacto físico, el cariño o inclusive empiezan a dejar de lado este diálogo o esta acción íntima. En consulta también pues he tenido la oportunidad de escuchar a hombres donde su argumento está enfocado en alejarse de su pareja porque cambió, porque consideran que ya no van a servir y que sus esposas o sus parejas los van a dejar de querer o los van a dejar de lado por verlos diferentes. Aquí es importante tomar en cuenta que tenemos que hablar de una reestructuración de la parte de autoestima, de la parte sexual, de una comunicación emocional si hay pareja, de tratar de educar en nuevas formas de intimar con la persona y desde luego darle un resignificado del placer más allá de solo un acto sexual como tal. La sexualidad, recordemos que no muere con un diagnóstico de cáncer, muchas veces se transforma y vamos a ver, a veces se vuelve mucho más profunda, más íntima e inclusive más emocional antes de que nos dieran el diagnóstico. Recordemos que el cuerpo muchas veces puede cambiar, pero la capacidad de amar y de ser amado, esa capacidad puede permanecer intacta y aún mejor reforzada. El eje 6 es el duelo masculino y la dificultad para pedir ayuda. Otro eje, ¿verdad?, que es exclusivo del hombre para vivirlo de una forma silenciosa. Y este duelo viene a ser por múltiples situaciones, por su potencia sexual, por su autonomía, por el rol que tenía dentro de la familia, ese rol de proveedor, por la imagen interna de sí mismo, por las alteraciones de su cuerpo, por sentir que ya no soy la misma persona de antes. Pero el hombre rara vez expresa este duelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene a disfrazarlo con irritabilidad, enojo, muchas veces trabajo excesivo, silencios prolongados, distanciamiento, falta de interés y ahí es donde se distorsiona. Entonces lo que buscamos es tener como una autoconciencia, poder lograr esa aceptación y poder reconectar emocionalmente con lo que nos está generando este diagnóstico como tal. Pedir ayuda, recordemos, nunca nos va a quitar esa fortaleza, no nos va a cambiar, todo lo contrario, lo que hace es devolvernos esa parte que muchas veces dejamos de lado y es que somos seres humanos y que también ocupamos acompañamiento, que también ocupamos ayuda y que esto lo podemos llevar de la mano con las personas que están a nuestro lado y con personas que realmente están capacitadas para llevar estos procesos. Noviembre es el mes azul, pero más que un color, es un recordatorio de que los hombres también sienten, los hombres también temen, los hombres también sienten dolor y desde luego de que su salud emocional importa tanto como su salud física. Hoy hablo del cáncer, pero sobre todo hablo desde esa parte humana, de la necesidad urgente de abrir espacios donde los hombres puedan pensar, hablar y poder sentir
sin que eso ponga en duda un tema de su masculinidad, que puedan ser libres de expresar lo que sienten, sin esa presión cultural, sin esa presión de que se me va a minimizar o se me va a ver de una forma diferente. Para mí es un placer acompañarlo siempre en estas capsulitas y bueno, nos encontramos el próximo mes para seguir hablando de lo que importa, de lo que sana, pero sobre todo de lo que viene a humanizar, de estos procesos que muchas veces se llevan solitos o en silencio. Y bueno, para mí es un placer, así que hasta pronto. Recuerden que la salud también se construye en silencio, con amor propio y con valentía emocional, siempre y cuando nos permitamos hacerlo. Nos vemos el próximo mes.